Todo empezó cuando Emiliano llegó corriendo desde la parada del autobús, con ese papel arrugado en la mano y los ojos brillando como si hubiera encontrado un tesoro. «Mamá, mamá, mira esto», me enseñó el folleto de la escuela, uno de esos papeles amarillentos que siempre traían malas noticias sobre cuotas o uniformes que no podíamos pagar. Pero esta vez era diferente. Festival de talentos, leía en letras grandes y coloridas. Emiliano no paraba de saltar en un pie. ¿Puedo participar? ¿Puedo? Por favor, di que sí. Yo estaba lavando los platos en el fregadero de la cocina, tratando de que el agua tibia durara un poco más, porque sabía que después vendría fría. Lo miré por el rabillo del ojo mientras él seguía explicándome su plan. Voy a cantar la canción que escribí, ¿te acuerdas? La de cuando caminamos por el parque y vimos ese atardecer tan bonito. Claro que me acordaba. Era una canción sencilla, con palabras que solo un niño de 8 años podría inventar, pero cuando la cantaba en nuestro pequeño apartamento, algo mágico pasaba. Las paredes parecían menos grises, el sofá viejo menos hundido. Desde ese día, la casa se llenó de ensayos. Emiliano cantaba mientras yo cocinaba, mientras hacía la tarea, incluso en el baño. A veces desafinaba, especialmente en las notas altas, y el ritmo se le escapaba cuando se emocionaba mucho, pero había algo en su voz que me hacía detener lo que estuviera haciendo para escucharlo. ¿Crees que les va a gustar a los maestros?, me preguntaba cada noche antes de dormir. Yo siempre le decía que sí, pero por dentro tenía mis dudas. Conocía esa escuela, conocía a esos padres con sus carros del año y sus niños con mochilas de marca. Nosotros éramos diferentes, y todos lo sabían. La noche antes del festival no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde planchando su camisa azul cielo, la única que teníamos para ocasiones especiales. Había encontrado un pequeño agujero en el dobladillo del pantalón, y lo remendé con hilo que casi del mismo color, pero no exactamente. Esperaba que nadie se diera cuenta. Emiliano se despertó temprano esa mañana, más temprano que de costumbre. Lo encontré sentado en la cama cantando en voz baja, practicando una vez más. ¿Estás nervioso?, le pregunté mientras le preparaba el desayuno. Se encogió de hombros, tratando de parecer valiente, pero yo veía cómo le temblaban un poquito las manos. En el camino a la escuela íbamos callados. Yo cargaba su mochila y él iba cantando por lo bajo, moviendo los labios sin hacer ruido. Cuando llegamos al auditorio, me di cuenta de que había llegado el momento que tanto habíamos esperado y tanto me daba miedo. El lugar estaba lleno de familias que yo conocía de vista, pero con las que nunca hablaba. Madres con vestidos elegantes, padres con corbatas, niños que parecían salir de revistas. Me senté en la última fila, como siempre hacía en todos los eventos de la escuela. Desde ahí podía ver bien el escenario, pero también podía salir rápido si algo salía mal. Emiliano me buscó con la mirada desde donde estaban los niños esperando su turno. Le sonreí y le hice una seña con el pulgar hacia arriba. Él me devolvió la sonrisa, esa sonrisa que era pura luz, y yo sentí que tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. Cuando escuché su nombre por el altavoz, mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos lo iban a oír. Emiliano Rodríguez, con una canción original. Él se levantó de su silla, se acomodó la camisa que yo había planchado con tanto cuidado y caminó hacia el escenario con pasos pequeños pero decididos. Lo vi subir los escalones de madera que crujían bajo sus zapatos. Eran los únicos zapatos buenos que tenía, un poco grandes todavía porque los había comprado, pensando en que le duraran todo el año escolar. Cuando llegó al micrófono, tuvo que pararse en las puntas de los pies para alcanzarlo bien. Se aclaró la garganta una vez, 2 veces. Miró hacia donde yo estaba, y yo le mandé un beso volado, como hacía siempre que se iba al colegio. Entonces, cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y empezó a cantar. Su voz salió temblona al principio, como cuando uno tiene frío y trata de hablar. Pero después se fue haciendo más firme, más segura. Cantaba sobre el parque donde íbamos los domingos, sobre las palomas que comían migas de pan, sobre el cielo que se ponía rosa cuando se escondía el sol. Eran palabras sencillas, pero las cantaba con el corazón.
Yo lo miraba sin parpadear, memorizando cada segundo. Veía cómo movía las manos cuando llegaba a la parte que más le gustaba, cómo se le iluminaba la cara cuando cantaba, y mi mamá me dice que los sueños se pueden tocar si uno los abraza fuerte. Esa línea la había inventado la semana pasada, y cuando me la cantó por primera vez, casi me pongo a llorar ahí mismo en la cocina. Pero mientras él cantaba, yo empecé a notar otras cosas. El silencio del auditorio no era el silencio bueno, el de cuando la gente está prestando atención. Era un silencio incómodo, pesado. Algunos padres revisaban sus teléfonos, otros hablaban en susurros. Vi a una señora que bostezó sin tapirse la boca. En la segunda fila, una niña de la clase de Emiliano, Sofía creo que se llamaba, le estaba diciendo algo a su mamá, y las dos se reían por lo bajo. La mamá la calló con un gesto, pero no dejó de sonreír con esa sonrisa que no llega a los ojos. Cuando Emiliano terminó su canción, hubo un momento de silencio total. Él se quedó ahí parado, esperando, con una sonrisa esperanzada en la cara. Yo me preparé para aplaudir. Ya tenía las manos listas, pero nadie más se movía. Después empezaron los aplausos, pero eran de esos aplausos obligados, flojos, como cuando aplauden al final de una película que no les gustó, pero no quieren ser groseros. Algunos ni siquiera aplaudían, solo movían las manos sin hacer ruido. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz de mujer, no muy fuerte, pero lo suficiente para que yo la oyera claramente desde mi lugar en la última fila. Pobrecito, es el hijo de esa muchacha que trabaja en el supermercado. Y después otra voz que respondía, sí, la madre soltera esa. ¿Qué esperabas? Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. Todas las palabras que había estado practicando para decirle a Emiliano después de su presentación se me desaparecieron de la cabeza. Solo podía pensar en esas voces, en esas palabras que sonaban como piedras. Emiliano bajó del escenario despacio, ya sin la sonrisa. Sabía que algo había pasado, aunque no hubiera escuchado los comentarios. Los niños sienten estas cosas. Tienen como un radar para saber cuando los adultos no los toman en serio. Quise levantarme. Quise gritarles a esas mujeres que mi hijo valía más que todos sus niños juntos, que su canción era más bonita que cualquier cosa que hubieran escuchado en sus vidas perfectas. Pero me quedé pegada a la silla, con las manos sudando y el corazón rompiéndose en pedacitos. Justo cuando ya me estaba levantando para ir a buscar a Emiliano y salir de ahí lo más rápido posible, escuché pasos firmes detrás de mí. Me volteé y vi a una mujer que se levantaba de su asiento, 3 sillas más allá en la misma fila. No la había visto antes, y eso era raro, porque en esta escuela una siempre se fija en las caras nuevas. Era alta, con el pelo rizado recogido en una cola de caballo que se le había aflojado un poco. Traía un abrigo azul marino que se veía caro, pero no ostentoso, y unos lentes que se quitó y guardó en su bolsa mientras caminaba hacia el pasillo central. «Disculpe», le dijo a la señora que estaba sentada en la punta de la fila. «¿Me permite pasar?» Su voz era tranquila pero firme, como la de alguien que está acostumbrado a que le hagan caso. La señora se hizo a un lado, algo confundida. Todos empezamos a mirarla. Caminaba con pasos largos hacia el frente del auditorio, sin apurarse pero sin dudar tampoco. Algunos maestros la siguieron con la mirada, extrañados. El director, que estaba parado al lado del escenario, se acercó un poco como si fuera a preguntarle algo, pero ella siguió caminando. Cuando llegó al escenario, subió los mismos escalones que había subido Emiliano hace unos minutos. Algunos padres empezaron a murmurar, «¿Quién es esa señora?». Escuché que decía alguien, «¿Será maestra nueva?», preguntó otra voz. Ella tomó el micrófono y lo ajustó a su altura. El auditorio se quedó en silencio, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio de curiosidad. Hasta Emiliano, que se había quedado parado a un lado del escenario con cara de tristeza, levantó la cabeza para mirarla. «Buenas tardes», dijo, y su voz sonó clara y fuerte por todo el auditorio. «Yo no estoy en el programa de hoy, pero necesito decir algo sobre lo que acabamos de escuchar». Mi corazón empezó a latir rápido otra vez, pero esta vez por una razón diferente.
No sabía qué iba a pasar, pero algo en la forma en que ella hablaba me hizo sentir que no venía con malas intenciones. Hace un momento, continuó, un niño subió a este escenario y nos cantó una canción que él mismo escribió. Una canción sobre atardeceres y palomas, sobre paseos en el parque con su mamá. Una canción que hablaba de sueños que se pueden tocar si uno los abraza fuerte. Emiliano abrió los ojos grandes cuando escuchó sus propias palabras repetidas por esta señora desconocida. Yo me llevé la mano al pecho, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Saben qué vi mientras ese niño cantaba?, preguntó, y su mirada recorrió todo el auditorio. Vi a alguien que no tenía miedo de mostrar su corazón. Vi a alguien que escribió algo verdadero, algo que sentía de verdad, y tuvo el valor de pararse aquí y compartirlo con todos nosotros. Algunos padres se removieron en sus asientos. La señora que había hecho el comentario sobre mí se puso roja y miró hacia abajo. Pero la mujer del escenario no había terminado. Ese niño no nos cantó una canción que aprendió de memoria. No nos hizo una actuación ensayada hasta la perfección. Nos regaló un pedacito de su alma, que algunos de ustedes no supieron recibirlo. El silencio ahora era diferente, pesado, pero no por las razones equivocadas. Era el silencio de cuando alguien dice una verdad que necesitaba ser dicha, aunque duela un poco escucharla. Emiliano seguía mirándola con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que alguien hubiera entendido tan bien lo que él había tratado de decir con su canción. Y yo, desde mi asiento en la última fila, sentí que algo se movía dentro de mi pecho, algo que había estado dormido por mucho tiempo. La mujer del escenario no había terminado. Después de una pausa que pareció durar una eternidad, siguió hablando, pero ahora su voz tenía un tono más fuerte, más directo. ¿Saben qué me parece triste?, preguntó, y yo pude ver cómo algunos padres se movían incómodos en sus asientos. Que hayamos llegado al punto donde un niño puede subir aquí, abrir su corazón, y nosotros lo recibamos con silencio frío. ¿Cuándo fue que dejamos de saber aplaudir la valentía? Desde donde estaba sentada, pude ver que la señora que había hecho el comentario sobre mí se había puesto muy colorada. Su esposo le tocó el brazo como diciéndole que se calmara, pero ella lo apartó con un gesto brusco. Porque eso fue lo que vi aquí, continuó la mujer. Valentía. Un niño de 8 años que escribió una canción sobre su mundo, sobre las cosas que lo hacen feliz, y tuvo el valor de compartirla con extraños. Eso es más talento del que muchos adultos tienen en toda su vida. Emiliano seguía parado al lado del escenario, pero ya no tenía esa cara de tristeza. Ahora miraba a la señora con una mezcla de asombro y esperanza, como si no pudiera creer que alguien realmente hubiera entendido lo que él había tratado de hacer. ¿Y qué hicimos nosotros?, preguntó ella, y su mirada recorrió todo el auditorio. Algunos revisaron sus teléfonos. Otros se pusieron a hablar entre ellos. Unos pocos aplaudieron porque era lo educado, pero sin sentir nada. Pude ver que varios padres se veían incómodos. El señor López, que siempre presumía de los concursos de matemáticas que ganaba su hijo, se había puesto muy serio. La mamá de Sofía, la niña que se había reído durante la canción de Emiliano, ahora miraba hacia el suelo. Pero lo que más me dolió, dijo la mujer, y aquí su voz se hizo más suave pero más penetrante al mismo tiempo, fueron los comentarios que escuché. Comentarios sobre la situación familiar de este niño, como si eso tuviera algo que ver con el valor de su canción. Yo sentí que se me cortaba la respiración. Ella había escuchado lo mismo que yo, esas palabras crueles que me habían atravesado el corazón. ¿Desde cuándo el talento se mide por el carro que manejan los papás? ¿Desde cuándo la creatividad depende del tamaño de la casa donde vive el niño?, preguntó, y su voz ahora sonaba casi enojada. Ese niño nos cantó con el corazón limpio, y algunos de ustedes lo único que pudieron ver fue su ropa remendada. Miré hacia abajo instintivamente. Ella había notado el pequeño remiendo en el pantalón de Emiliano, pero no lo había mencionado con burla, sino con una especie de respeto, como si entendiera el cuidado que había puesto en preparar a mi hijo para este día. Yo trabajo en una escuela en el centro de la ciudad, continuó la mujer. Veo niños todos los días, y les aseguro que lo que vi aquí hace unos minutos no se enseña en ningún lado.
La capacidad de crear algo desde el corazón, de pararse frente a otros y mostrar quién eres realmente, eso es un regalo que no todos tienen. Algunos padres empezaron a asentir con la cabeza. No todos, pero algunos. Pude ver que la maestra de Emiliano, la señora Carmen, tenía los ojos brillosos como si estuviera a punto de llorar. «Así que voy a hacer algo que ustedes no hicieron», dijo la mujer, y se volteó hacia Emiliano. «Voy a aplaudir como se merece. Y voy a pedirle que nos cante otra vez, porque su canción es hermosa y merece ser escuchada con respeto». Emiliano la miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Yo me llevé ambas manos al pecho, sintiendo que algo dentro de mí se despertaba después de haber estado dormido por mucho tiempo. La mujer empezó a aplaudir, y no eran aplausos educados ni obligados. Eran aplausos fuertes, decididos, que resonaban por todo el auditorio. Yo me levanté de mi asiento inmediatamente y aplaudí con ella, con toda la fuerza que tenía en el cuerpo, con todo el orgullo que había estado guardando. Después se sumó la señora Carmen, la maestra de Emiliano. Luego el conserje, don Mario, que siempre le sonreía a mi hijo cuando llegaba a la escuela. Poco a poco, más personas se fueron parando y aplaudiendo, hasta que casi todo el auditorio estaba de pie. No todos aplaudían con la misma gana, pero ya no importaba. Los aplausos que importaban estaban ahí, y eran sinceros. Emiliano se puso tan feliz que empezó a saltar en su lugar, con esa sonrisa enorme que era pura luz. Cuando los aplausos se calmaron, la mujer le dijo: «¿Nos cantarías otra vez tu canción? Creo que ahora todos estamos listos para escucharla de verdad». Emiliano me miró desde el escenario, y yo le hice una seña para que dijera que sí. Esta vez, cuando empezó a cantar, todo fue diferente. Su voz salió más segura desde la primera palabra. Cantó sobre el parque, sobre las palomas, sobre los atardeceres que compartimos juntos, pero ahora había algo más en su voz. Había dignidad. Yo no podía dejar de mirarlo. Mi niño, mi Emiliano, parado ahí con su camisa planchada y su pantalón remendado, cantando como si fuera el lugar más natural del mundo para él. Y tal vez lo era. Tal vez ese era exactamente donde tenía que estar. Cuando terminó, los aplausos fueron diferentes. Fueron los aplausos que había estado esperando toda la tarde, los que mi hijo se merecía desde el principio. Algunos padres hasta se pusieron de pie otra vez. La mujer le dio un abrazo a Emiliano antes de bajar del escenario. Le dijo algo al oído que no pude escuchar, pero vi cómo él asentía con la cabeza muy serio, como si ella le hubiera dado un consejo muy importante. Cuando terminó el evento, corrí hacia el frente para abrazar a mi hijo. Lo alcé en brazos, aunque ya estaba grande para eso, y él se aferró a mi cuello como cuando era más pequeño. «¿Viste, mamá? ¿Viste cómo me aplaudieron la segunda vez?», me decía en el oído, emocionado. La señora dijo que mi canción era hermosa. Dijo que tenía que seguir escribiendo más. Busqué con la mirada a la mujer misteriosa. Quería agradecerle, quería preguntarle su nombre, quería saber por qué había hecho eso por nosotros. Pero cuando miré hacia donde había estado parada, ya no estaba. Pregunté a algunas personas si la habían visto salir, pero nadie supo decirme nada, como si hubiera aparecido solo para ese momento, y después se hubiera desvanecido. En el camino de regreso a casa, Emiliano no paró de hablar. Me contó cómo se había sentido cuando subió al escenario la primera vez, cómo el silencio lo había puesto triste, y cómo después se sintió como si fuera el cantante más famoso del mundo, cuando todos aplaudieron de verdad. «¿Tú crees que la señora tenga razón?», me preguntó mientras caminábamos por la calle que llevaba a nuestro edificio. «¿Crees que debo seguir escribiendo canciones? Creo que debes hacer lo que te haga feliz», le respondí. «Y si escribir canciones te hace feliz, entonces tienes que hacerlo. Tu voz es importante, Emiliano. Hoy aprendimos que siempre va a haber gente que sepa escucharla». Esa noche, mientras lo arropaba en su cama, me dijo: «Mamá, ¿tú crees que la señora era como un ángel?». Yo me reí y le dije que no sabía si era un ángel, pero que definitivamente había sido un regalo para nosotros. Los días que siguieron fueron diferentes. Emiliano siguió cantando en casa, pero ahora lo hacía con más seguridad.
Ya no me preguntaba si su voz sonaba bien o si las palabras de sus canciones tenían sentido. Simplemente cantaba, y punto. Esa confianza nueva que había encontrado en el escenario se había quedado con él. Una semana después del festival decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Pedí permiso en el trabajo para salir temprano y fui a la escuela a hablar con el director. Me puse mi mejor blusa, la azul que uso para las reuniones importantes, y practiqué en el espejo lo que le iba a decir. El director, el señor Morales, me recibió en su oficina con esa sonrisa educada que usan cuando no saben bien por qué estás ahí. ¿En qué la puedo ayudar, señora Rodríguez? Le hablé del festival, de los comentarios que había escuchado, de cómo mi hijo había bajado del escenario sintiéndose menos que los otros niños. Le dije que no era justo que los comentarios crueles de algunos padres opacaran el talento y el esfuerzo de cualquier estudiante. Entiendo su preocupación, me dijo, pero pude ver en sus ojos que no entendía nada. Aunque debo decirle que el festival fue todo un éxito. Su hijo lo hizo muy bien. No se trata solo de cómo lo hizo mi hijo, le expliqué. Se trata de crear un ambiente donde todos los niños se sientan valorados, sin importar de dónde vengan o qué tengan sus familias. No sé si mis palabras cambiaron algo en la escuela, pero al menos ya no me quedé callada. Salí de esa oficina sintiendo que había defendido no solo a Emiliano, sino a todos los niños que han subido a un escenario con el corazón en la mano y han encontrado indiferencia. En casa, las cosas también cambiaron. Emiliano escribió 3 canciones más esa semana. Una sobre los gatos que vivían en el techo de nuestro edificio, otra sobre la señora de la tienda que siempre le regalaba un dulce, y una tercera sobre superhéroes que no necesitaban capas porque su poder era hacer sentir bien a la gente. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo una tarde mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina. Ya no me importa si a algunos no les gustan mis canciones. La señora del festival me dijo que lo importante es que a mí me gusten y que las cante con el corazón. Yo estaba preparando la cena, pero dejé todo y me senté a su lado. ¿Qué más te dijo la señora? Me dijo que las personas que de verdad importan siempre van a saber escuchar, y que los comentarios feos vienen de gente que ha olvidado cómo soñar. Se quedó pensando un momento y después agregó. También me dijo que cuidara mucho a mi mamá, porque las mamás que van solas son las más valientes del mundo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas buenas. Esa mujer misteriosa no solo había defendido a mi hijo, nos había dejado palabras que nos iban a acompañar por mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a Emiliano, me quedé un rato sola en la sala. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo una tarde que empezó con tanto miedo se había convertido en algo que nos había hecho más fuertes. Hice una promesa silenciosa esa noche. Prometí que nunca más iba a dejar que el juicio de otros apagara la luz de mi hijo. Prometí que iba a enseñarle que su valor no dependía de lo que otros pensaran de nosotros. Y prometí que si alguna vez veía a otro niño pasando por lo mismo que pasó Emiliano, yo iba a ser esa voz que se levanta para defenderlo. Porque aprendí algo importante ese día en el auditorio. A veces los ángeles llegan disfrazados de extraños con abrigos azules y palabras justas. Y a veces, cuando menos lo esperamos, nosotros mismos podemos ser ese ángel para alguien más.